Listo, entonces el día de hoy abordaremos el tema de optimización de procesos con Upquest, con una función bastante específica que es la maximización de utilidades. Tendremos la siguiente agenda. En primera instancia arrancaremos con una introducción a la simulación, será bastante breve para aquellas personas que nos ven por primera vez. Continuaremos con cómo diseñar un experimento en FlexSim, luego veremos qué es Upquest, la herramienta de interés del día de hoy. Posteriormente haremos el planteamiento del modelo de simulación, luego analizaremos dicho modelo y pasaremos a plantear nuestro modelo de optimización. Ya finalmente tendremos una sesión de preguntas y haremos cierre a nuestro webinar. Listo, entonces, ¿qué es la simulación? Primero, la simulación es la imitación de un sistema o de una parte del sistema a través de un software, que en este caso es FlexSim, y buscamos representar una parte de realidad aproximadamente. No buscamos imitar al 100%. Para esto es muy importante tener en cuenta el concepto de abstracción. Tomamos aquellos detalles que son importantes para responder una pregunta de interés o un problema por el que esté pasando la organización. Listo, esta simulación tiene un propósito y es comprender cómo funcionan las partes del sistema tras aplicar ciertos cambios o cómo esta función imitar cómo está funcionando en la realidad. Pero aproximadamente, muy importante eso, es una aproximación. Listo, nos preguntamos cuándo utilizar la simulación. La simulación puede ser utilizada para analizar tanto sistemas simples como complejos, pero el mayor uso o el mayor valor de la simulación se da cuando analizamos sistemas complejos y según Jerry Banks en su libro de simulación basada en eventos discretos, podemos ver en su libro de eventos discretos tenemos que un sistema complejo es aquel en el que se presenta la interdependencia de eventos y también se tiene en cuenta un factor de aleatoriedad. Adicionalmente, también utilizamos la simulación cuando queremos analizar el impacto de ciertas variables que pueden ser externas tanto o internas dentro del sistema y queremos ver cómo estas afectan el desempeño del caso de interés. También podemos poner a prueba ciertas políticas y cambios antes de la implementación. Por ejemplo, podemos analizar si queremos implementar una nueva planta o si queremos analizar un modelo de demanda, una planeación de la producción y demás. Podemos analizar cómo funcionaría nuestro modelo, nuestro sistema, eh, desde la parte de la simulación antes de llegar a implementarlo en la vida real. También podemos determinar ciertos requerimientos. Si queremos abrir una nueva planta, por ejemplo, podemos analizar a partir de la simulación qué cantidad de máquinas o de operarios o de montacargas, entre otros elementos, son necesarios para satisfacer la demanda o el objetivo con el que se está creando una nueva planta. Adicionalmente, también nos brinda la oportunidad de entrenar y de informar a las personas que están envueltas involucradas en las operaciones. Por ejemplo, podemos tomar un modelo de simulación y sacar un espacio con algunos de nuestros operarios, nuestros trabajadores, con nuestros jefes de plantas o supervisores y mostrarles cómo a través de la simulación queremos que sea algo en la vida real. Entonces podemos indicarles ciertos aspectos específicos, ciertas decisiones o ciertas lógicas que se deben tener en cuenta si les damos una vista general o un panorama de cómo debería funcionar esto en la realidad a partir de nuestro modelo construido. Respecto al valor para la empresa, tenemos un gráfico en donde en el eje Y encontramos el costo y estamos analizando tres etapas. Está la etapa de diseño y está la etapa de implementación y operación. Algo muy interesante de la simulación es que a través de ella, por ejemplo, podemos testear múltiples layouts, múltiples configuraciones de las máquinas y sin necesidad de implementarlas, podemos tener una idea previa de cómo va a funcionar esto en la realidad. Con lo cual no tenemos que en el lugar estar realizando implementaciones, cambios de máquinas, no tenemos que parar la producción, no tenemos que contratar horas extra, no tenemos que exponernos a ciertos riesgos de que funcione o no funcione, de que se presente un cuello de botella después de haber implementado un cambio y que sea necesario contratar de urgencia a mucha gente para poder solventar esa situación. No hace falta llegar a ese punto, sino que a través de la simulación nos ahorramos tanto esos costos como los riesgos por ejemplo, de que no podamos satisfacer una demanda porque un día realizamos un ajuste y añadimos una máquina y la máquina comenzó a fallar o no fue suficiente y en realidad se necesitaban dos. Esas situaciones las podemos prever a través de la simulación. Listo, ahora veremos cómo diseñar un experimento en FlexSim. Para diseñar un experimento en FlexSim tenemos una herramienta que recibe el nombre de Experimenter y esta herramienta lo que hace es iterar sobre un modelo múltiples veces y en cada iteración va cambiando los parámetros que hemos establecido.
Posteriormente, cuando ya se realiza la iteración, tenemos acceso a los resultados y a través de esos resultados, pues podemos medir o identificar qué efecto tienen esas variaciones en los parámetros sobre nuestro sistema. Entonces, muy importante para que todos lo tengan en cuenta, es que dentro de Flexim se deben establecer los parámetros y las medidas de desempeño sí o sí, sin excepción, para poder utilizar tanto el Experimenter como nuestra herramienta de hoy, que va a ser el UpQuest. Listo, entonces solo para introducirlos brevemente, aquellas personas que ya lo conocen lo identificarán con facilidad. Para los demás, tenemos una sección con tablas de parámetros, en donde estos parámetros funcionan como un valor sobre el cual tenemos control. Es un valor que conocemos y que este valor influye sobre el funcionamiento del modelo. También es muy importante establecerlos. Estos parámetros, por ejemplo, pueden ser el número de operarios que están presentes en la planta o en una estación en específico. Pueden ser los tiempos de procesamiento, las tasas de arribos, pueden ser la capacidad de ciertos racks o de, de ciertos espacios de almacenamiento. Y son muy útiles porque son fáciles de cambiar, le dan un poco de dinamicidad a la simulación y también tanto nuestro experimenter como nuestras optimizaciones dependen de ellos. Por otra parte, tenemos las tablas de medidas de desempeño, que son todo lo contrario a nuestros parámetros. No es un valor sobre el cual tenemos control, sino que es un valor que se calcula tras haber corrido la simulación y es un valor resultante del modelo. Normalmente se utilizan para medir, para tener medidas de, o sea, de rendimiento, de productividad, también de cómo se están utilizando las máquinas, los operarios, para medir, por ejemplo, el tiempo promedio de permanencia de una unidad dentro del sistema, ya sea de un cliente, de un producto. También podemos medir tasas de errores, cuántos productos están teniendo errores de acuerdo a ciertos valores de aleatoriedad o valores determinísticos también. Listo. Ahora comenzaremos a abordar la herramienta del día de hoy que es UpQuest. Entonces, UpQuest es un motor de optimización de la simulación, es decir, estamos añadiendo este concepto, optimización de la simulación. Este motor utiliza múltiples algoritmos y heurísticas, como por ejemplo la búsqueda tabú, la dispersa, la programación entera, redes neuronales, entre otras, con el objetivo de buscar la mejor combinación de parámetros que nos arrojen unas medidas de desempeño y podemos establecer funciones objetivo a maximizar o minimizar según sea el interés. ¿Para qué sirve UpQuest? Es muy importante, digamos, en este caso, tener claridad respecto a Experimenter y UpQuest. Con Experimenter, como pueden ver en la imagen de la izquierda, nos preguntamos qué pasaría si. Y algo que pasa con Experimenter es que está sujeto al criterio de la persona que está realizando el modelo o al criterio de la persona que está liderando el proyecto de simulación. Es decir, planteamos unos escenarios basados en la información que queremos analizar, pero puede que dentro de ese criterio se nos escapen algunos elementos. Ahora, con nuestro UpQuest, lo que buscamos es buscar qué es lo mejor, cuál es el escenario óptimo, cuál es el mejor escenario, cuál es la mejor combinación de parámetros que vamos a obtener. Podemos buscar también maximizar o minimizar una función. Listo, entonces, ¿por qué deberíamos utilizar UpQuest? Una de las respuestas muy importantes es que se integra fácilmente en Flexim. Ya tenemos una interfaz gráfica diseñada para que pueda ser utilizada, es bastante fácil de entender y también fácil de utilizar. También tenemos algo muy importante, como ya mencionaba, es que se añade el concepto de optimización a la simulación. No solo representamos, sino que también nos ayuda en la parte de toma de decisiones, en elegir qué configuración va a ser la mejor dentro de todas las posibles. Tenemos la parte que utiliza los algoritmos más sofisticados disponibles en el mercado y que es muy eficiente cuando se refiere a sistemas complejos, sistemas en donde tenemos muchos elementos interactuando entre sí, en donde hay una cantidad inmensa de máquinas, donde hay diferentes lógicas y más, todo esto lo puedo optimizar. Adicionalmente, algo que me interesa mucho y que destaco de Upquest es que nos ayuda a identificar escenarios que no son tenidos en cuenta. Como ya les había mencionado, dentro de nuestro criterio como humanos cabe la posibilidad de que se nos escape algún escenario, alguna configuración y que no la tenemos en cuenta. Tengan también en consideración que cuando planteamos los escenarios se puede dar una combinatoria dependiendo del rango de los parámetros en donde podemos tener más de 50 escenarios. Y no necesariamente vamos a analizar los 50 escenarios. Podríamos utilizar UpQuest, que lo hace por nosotros y lo hace muy rápidamente, para que él nos brinde los mejores escenarios o los resultados de las diferentes iteraciones y nos diga, estas son las mejores con estas configuraciones. Listo. Vamos a plantear nuestro modelo de simulación.
Entonces, brevemente les leeré de qué trata nuestro modelo. Es una planta de producción a la cual llega materia prima para elaborar tres tipos de productos según un tiempo entre arribos que está distribuido exponencialmente con un parámetro de 20 segundos. Adicionalmente, el 50% de esta materia prima se utiliza para fabricar un producto tipo 1, el 30% para el tipo 2 y el 20% para el producto tipo 3. Para la elaboración de cada tipo de producto se cuenta con una primera etapa. Esta etapa es de mecanizado y en esta se cuenta con una máquina para cada tipo de producto. Posteriormente hay un espacio de almacenamiento intermedio y luego de esto pasan a una única máquina que realiza el acabado superficial para todos los productos. Tenemos los tiempos de procesamiento y los costos según el tipo de producto del proceso que esté realizando, y lo pueden ver en esta tabla. También tenemos que cada una de las máquinas de mecanizado tiene un tiempo de alistamiento específico. Este tiempo de alistamiento es diferente al tiempo de operación, al tiempo de procesamiento. Y es determinístico, no hay aleatoriedad en este caso, y es de 15 segundos. Para este alistamiento se requiere la participación activa del operario. Adicionalmente, el tiempo para la simulación es de 8 horas 28.800 segundos. Continuando, tenemos también una tabla donde podemos ver el precio de venta, el costo y la utilidad por producto. Y también tenemos una aclaración de que se cuenta con dos operarios, uno que va a estar ubicado en cada estación y se encargará de transportar el producto entre las diferentes máquinas. También nos indican el costo de la jornada de los operarios, de cada uno es de 100 unidades monetarias. Listo, entonces en esta diapositiva podemos ver el layout del modelo. Tenemos una llegada, luego tenemos tres espacios de almacenamiento según el tipo de materia prima. Pasamos a una etapa de mecanizado y posteriormente tenemos un almacenamiento intermedio, como se había indicado. Pasamos al acabado superficial y finalizamos nuestro modelo o el espacio, la representación que decidimos hacer. Puede ser de un proceso más largo, pero tomamos una parte de ello. Listo, vamos a analizar nuestro modelo de simulación. Entonces, nos queremos preguntar, ¿con cuántas máquinas de cada tipo y cuántos operarios se debe contar para tener las mayores utilidades posibles? Y tenemos unas restricciones por máquinas, el mínimo y el máximo de máquinas que podemos tener y las máquinas que se encuentran actualmente en funcionamiento. También tenemos el caso de que solo podemos contratar hasta 3 operarios por cada estación. Listo, pasaremos en este momento a ver nuestro modelo. Listo, entonces en este caso, este es nuestro modelo, el cual está acorde al layout que acabamos de mostrar. Tenemos nuestro objeto source, 3 objetos sync que fueron arrastrados y soltados dentro del mapa y ya están completamente configurados. También tenemos nuestra configuración estándar, que va a ser de una máquina en cada estación. Y vamos a tener una cola intermedia en donde posteriormente tendremos una máquina de acabado superficial. Como pueden ver, también tenemos múltiples elementos alrededor. Estos elementos son los que necesitamos construir siempre que vayamos a utilizar la herramienta Experimenter y que también vayamos a utilizar OpQuest. Dentro de esto podemos ver brevemente el funcionamiento de nuestro modelo. Nuestro operario se dirige hacia las máquinas. Estas pasan tiene el tiempo de alistamiento. Posteriormente se procesa la máquina. Mientras tanto, el operario va haciendo otras labores. Finalmente realiza el transporte a la cola intermedia y ya en este punto el otro operario comienza a interactuar en el modelo. Eso por esta parte. Vamos a correr la simulación rápidamente a través del botón de Fast Forward para obtener unos resultados estadísticos. Listo, entonces ya hemos corrido una jornada de 8 horas de 28.800 segundos y tenemos ciertos dashboards. Estos dashboards nos indican las unidades producidas por tipo de producto y el total de unidades producidas, es decir, la sumatoria de estos tres dashboards. Adicionalmente, tenemos otra sección para ver la utilización de la maquinaria. Tenemos la utilización para mecanizado 1, mecanizado 2, mecanizado 3 y la máquina de acabado superficial y nos muestran los estados por los cuales pasan estas máquinas. Y finalmente tenemos un espacio para analizar la ocupación o la utilización de nuestros operarios según la estación. Aquí las estaciones las pueden identificar con este color claro. Esta es la primera estación y esta es la segunda estación. También tenemos muy importante lo que ya les había mencionado, los parámetros. Tenemos 6 parámetros. Cada valor o cada fila es un parámetro diferente. Estos primeros 3 parámetros son la configuración o el número de máquinas de mecanizado que vamos a tener según el tipo. Tenemos un parámetro adicional para el número de máquinas de acabado superficial y tenemos otros 2 parámetros, uno para el número de operarios que vamos a tener en la primera estación y el siguiente para el número de operarios que vamos a tener en la estación 2.
Les voy a mostrar brevemente cuál es la facilidad de los parámetros, y es que si hacemos un cambio en esta tabla, tenemos por ejemplo dos operarios en la estación 1, cuando le damos a reset, nos va a aparecer un siguiente operario y este va a comenzar a hacer las funciones. Entonces ya esto es una de las utilidades más importantes de los parámetros. También nos permiten tener un control sobre cuántos queremos que aparezcan en la simulación. Por otra parte están las medidas de desempeño, que es la siguiente pestaña. En estas unidades, medidas de desempeño, tenemos 8 medidas de desempeño, las cuales 4 de estas están relacionadas con la productividad, con la cantidad de unidades producidas y el total. Se toman desde los dashboards también o desde los estadísticos de nuestros objetos. En este caso puede parecer un poco repetitivo o redundante que lo tengamos en dos secciones, pero esta información es la que alimenta nuestro experimento. Entonces, por eso, y nuestro, pues, por eso son tan importantes. Adicionalmente, tenemos otras 4 medidas de desempeño, las cuales nos van a indicar el nivel de utilización de las máquinas de mecanizado. Esto nos va a incluir los cambios que se hagan, es decir, si añadimos una máquina adicional, esta medida de desempeño nos permite obtener el promedio de cómo están siendo utilizadas ambas máquinas. Es decir, si esta se utiliza el 100 y la otra el 40, nos va a dar la suma dividida entre dos, que sería el 75% de utilización. Listo, una vez tenemos construidos estos parámetros y medidas de desempeño, podemos hacer uso del experimenter. Para ir al experimenter, deben dirigirse a la pestaña de estadísticas en la parte superior y darle clic a experimenter. Allí podrán encontrar esta herramienta. Entonces, en esta herramienta ustedes podrán encontrar la siguiente información. Tenemos un módulo, una interfaz bastante sencilla donde en la parte superior podemos añadir el nombre al experimento. Tenemos esta parte también de Jobs, de Run y Advance. En este caso en Jobs podemos añadir un experimento, una optimización y podemos tener múltiples diseños de experimentos, no solo uno, sino que podemos añadir cuantos sean necesarios. También tenemos, posteriormente el nombre, tenemos un tiempo de calentamiento, es un tiempo en donde no se toman estadísticos y esta medida se implementa, por ejemplo, cuando queremos que pasado un tiempo de la simulación se comience a analizar el comportamiento. Es decir, le damos un tiempo en donde pasa cierto evento y queremos analizar cómo se comporta el sistema a partir de cierto evento. Entonces, para esto funciona esta función, también puede tener algunas otras, no vamos a entrar en profundidad en esa parte. Tenemos el tiempo de parada, que es cuando van a dejarse de tomar las estadísticas, y es de 28.800 segundos. Indicamos también el número de réplicas y en esta parte, en la parte central, encontramos los parámetros. Aquí podemos habilitar o deshabilitar los parámetros que queremos analizar. Posteriormente en escenarios vamos a tener una tabla. Esta tabla por fila vamos a tener un escenario diferente. Podemos asignar el nombre que queramos. En este caso se indicaron de acuerdo a la configuración de máquinas y operarios. Y por columna tenemos cada parámetro. Estos parámetros son los que habíamos definido anteriormente en esta tabla y recibirán el mismo nombre. Listo. Continuando. Por cada celda que nos paremos, pues vamos a tener el valor de ese parámetro para ese escenario. Entonces, en este caso, tenemos una máquina de mecanizado 2 para el segundo escenario que tenemos establecido. O, por ejemplo, en este caso, tenemos tres operarios en la estación 1 para el octavo escenario que establecimos. Listo. O si queremos correr estos escenarios y obtener los resultados, nos vamos a dirigir a la pestaña de Run. Aquí en Job podemos elegir entre los trabajos que ya hemos creado. Vamos a elegir el de Experimenter, que es el que ya hemos explicado. Listo. Entonces, en este punto, cuando le damos a correr, comenzarán a procesarse nuestros escenarios, nuestras réplicas. Como pueden ver, por cada escenario, los 8 escenarios que teníamos establecidos, podemos observar el nombre y también tenemos 30 espacios o 30 recuadros. Cada recuadro de estos es una réplica que se está haciendo sobre dicho escenario. Tenemos distintas etapas. Cuando ya se ha completado o se ha finalizado el escenario, aparecerá en verde. Cuando están moradas, porque está cargando, guardando las estadísticas recolectadas de dicho escenario. Y ya en este punto vamos a acabar de procesar nuestros escenarios. Una vez tengamos todos nuestros escenarios en verde, cada una de las réplicas, podemos pasar a analizar los resultados. Entonces, en esta pestaña de View Results, en la parte superior derecha, podremos acceder a todas las estadísticas que hayan sido calculadas. Para esto, la primera pestaña que van a encontrar va a ser la de medidas de desempeños, las que habíamos establecido en la tabla anteriormente. El primer desplegable que tenemos
pues podrán ver las unidades producidas por tipo de producto, tipo 1, 2 y 3, y el total producido. Adicionalmente, pues tenemos las utilizaciones de las diferentes máquinas. En este caso, el primer diagrama que les va a aparecer va a ser un diagrama de caja y pues tendrán por cada bloque un escenario. Entonces tenemos escenario base, segundo escenario, tercer escenario y así sucesivamente hasta el último. También podemos habilitar la media en esta parte superior y podremos ver, por ejemplo, a simple vista de que haciendo el cambio en la primera estación tuvimos un aumento de las unidades producidas, pero luego cuando aumentamos en la siguiente estación ya no hubo un cambio. Cuando aumentamos en la siguiente, incluso disminuyó la cantidad de unidades producidas al tener más máquinas. Entonces, en este punto ya podemos ir haciéndonos una idea de que estos cambios que estamos haciendo en la cantidad de máquinas no son relevantes para aumentar nuestro nivel de producción. Ya cuando añadimos un operario adicional, vuelve a aumentar y cuando añadimos otro operario en la siguiente estación, ya vemos que se obtienen muchos mejores resultados. Adicionalmente a este gráfico, que pueden ver por cualquier tipo de unidad que tengan de interés, puede ser para el total producido, la unidad de producto tipo 2, etcétera, podrán encontrar también otra información estadística, diagramas, histogramas, podrán encontrar un resumen con intervalos de confianza en donde nos dirán tomarán la media de todos los escenarios de la variable de interés, que en este caso es unidades producidas, y nos mostrará el intervalo de confianza construido al 95% y se puede modificar del 90 al 99% en estas tres opciones. También veremos la desviación estándar, el mínimo y el máximo. Esto por esta parte también podemos acceder a los dashboards que hayamos creados, entre otros. Sin embargo, a través de este diagrama, por ejemplo, solo podemos identificar o analizar estos 8 escenarios que nosotros a nuestro criterio establecimos. Y aparte de eso, estamos tomando esta medida de desempeño que son las unidades producidas. Entonces, aquí nos preguntamos qué pasaría si, y podemos ver qué pasaría si añado una máquina, si añado un operario, si añado dos máquinas, etcétera. Pero recuerden que teníamos un máximo que era de 4 en la estación, aquí solo estamos analizando 8 combinaciones de muchas otras que se pueden construir. Entonces, en este caso, vamos a cerrar hasta este punto y vamos a continuar con nuestra presentación. Hemos hecho un análisis, hemos utilizado Experimenter y hemos comparado múltiples escenarios, pero aún no hemos podido dar respuesta a nuestra pregunta, que es con qué configuración vamos a tener las mayores utilidades posibles. Ya probamos y tenemos acceso a la información de qué unidades vamos a producir y cuántas vamos a producir según el tipo de acuerdo a esos cambios. En este punto es donde entra nuestra herramienta de optimización, que es OpQuest, y pues tenemos nuestro modelo de optimización planteado. Este modelo tiene un objetivo que es maximizar utilidades, tiene una función objetivo en donde tenemos X sub i, que nos va a indicar el número de unidades producidas según el tipo, U sub i, que es la utilidad según el tipo de producto. Tenemos M sub i, que M sub i nos va a indicar el número de máquinas que vamos a utilizar en la estación, junto con el costo, que será CM sub i por máquina. También tenemos lo mismo para los operarios con O sub i, C, O sub i. Esta definición de las variables se encuentran en las diapositivas. Posteriormente tenemos estos parámetros, donde está el número de máquinas. Tenemos el costo de utilización de cada una de ellas. Esta información ya las tomamos del enunciado. Posteriormente, le añadimos unas restricciones de satisfacción de demanda y unas restricciones de utilización promedio de las máquinas. Entonces, tenemos esta restricción que va a decir que X sub i tiene que ser mayor o igual a 500, que va a ser la cantidad de producto tipo 1 fabricado. Lo mismo con el producto tipo 2, tendrá que ser mayor a 350, el tipo 3 mayor a 250, y tendremos también restricciones para la utilización de nuestras máquinas. Tendremos 60% para la utilización de la máquina 1, 60% para la máquina 2 también, 30% para la máquina 3 y 65% para nuestras máquinas de acabado superficial, junto con las restricciones de no negatividad. Ahora, retomando nuestro modelo en nuestra pestaña Experimenter, volvemos a Jobs y podemos acceder a nuestro OpQuest. Entonces, en nuestro OpQuest, que es nuestra herramienta para la optimización, tenemos un módulo similar en la parte superior. Pueden ver que se parece a la configuración del Experimenter. Sin embargo, tenemos en la parte inferior unas herramientas adicionales, unos módulos adicionales que podemos configurar. Entonces, vamos a empezar por la parte superior. Establecemos también el nombre de esta optimización. Tenemos el tiempo de calentamiento que funciona de igual manera y el tiempo de parada. Tenemos nuestros parámetros que podemos activar o desactivar. Si queremos solo analizar un conjunto menor, podemos seleccionarlo también. En este caso vamos a analizarlos todos. Podemos establecerle unos escenarios iniciales.
que en este caso, digamos, si a través del experimenter vimos que estos dos escenarios fueron los mejores, podemos tomarlos de partida para nuestra optimización. Esto le permitirá al optimizador alcanzar ese punto óptimo con mayor rapidez. Entonces, en este punto las herramientas se comienzan a complementar. En la parte inferior encontramos estas configuraciones donde tenemos el wall time, el cual nos va a indicar que tras cierto tiempo va a parar la iteración o la optimización en general. Es decir, podemos parar por número de iteraciones o por tiempo. Cuando indicamos cero, el optimizador funcionará hasta analizar todos los escenarios o hasta haber acabado con el número de réplicas indicado. Pero le podemos poner, por ejemplo, que sean 5 minutos y dejar que nuestro optimizador trabaje a su máxima potencia y velocidad durante 5 minutos y que posteriormente nos entregue los resultados sobre cuál es el mejor escenario, cuál es la mejor combinación. Posteriormente tenemos nuestro modo de réplicas que puede ser por número de réplicas fijas, entre otras opciones, y podemos establecer, por ejemplo, cuántas réplicas se van a hacer por iteración. Entonces tenemos un conjunto de parámetros y en esto pues podemos decir cuántas veces va a correr ese conjunto de parámetros, ya que tenemos una medida de agregación para tomar la decisión final. También podemos activar que se haga una búsqueda repetida, o sea, es decir, que se puedan volver a tomar los mismos parámetros y como tenemos factores de aleatoriedad, puede que un escenario arroje un mejor resultado cuando vuelva a ser procesado nuevamente. Adicionalmente, tenemos estas restricciones en la parte derecha, en donde pueden observar las restricciones del enunciado. Entre estos paréntesis cuadrados se ubica el nombre, del nombre del parámetro de la medida de desempeño que hemos establecido en las tablas y le damos la instrucción de que sea mayor que 500 o podemos ponerle que sea mayor o igual también. Tenemos también para los 350 producto tipo 2, 250 y asimismo con la utilización de las maquinarias. Y finalmente en la parte inferior tenemos nuestro módulo de funciones objetivos, nuestro espacio para establecer las funciones que queremos ya sea maximizar o minimizar. En este caso, tenemos construida la función objetivo que mostramos en las diapositivas, en donde multiplicamos las unidades por su precio. También tenemos restando el costo de las máquinas, del número de máquinas que se estén utilizando, por el costo de utilizar las máquinas durante la jornada. También lo mismo con el número de operarios en esta parte final. Los números de operarios de la estación 1 por 100 menos los números de operarios de la estación 2 por 100. Entonces, en este caso, y muy importante y muy interesante también, es que podemos añadir múltiples funciones objetivos y tenerlas activas. Y el optimizador va a buscar optimizar ambas funciones objetivo y nos va a arrojar resultados y gráficas para ambas. Listo, vamos a correr nuestro modelo de optimización. Nos dirigimos nuevamente a la pestaña de Run y vamos a seleccionar UpQuest y vamos a darle a correr. Listo, entonces en este punto se carga una gráfica en donde el eje X tenemos el número de iteración que se está llevando a cabo y en el eje Y tenemos una variable, un factor de interés, que en este caso es la función objetivo. Sin embargo, lo podemos modificar. Como pueden ver en este diagrama, donde hay unos puntos, hay algunos que se encuentran en gris y otros que se encuentran de color. Aquellos puntos que se encuentran con un color son los escenarios o las réplicas en donde no se rompió ninguna de las restricciones establecidas para el modelo, que por el contrario, estos están organizados según la utilidad. Por el contrario, digamos los que están en gris, cuando pasamos por encima de ellos, digamos este que estuvo bastante arriba, tenemos que se rompió una restricción. Nos dice broken constraints y nos dice unidades producto tipo 2, dice que se rompió esa restricción. Es decir, que en este escenario bajo esta configuración no se alcanzó a cumplir el nivel de demanda requerido para las unidades prototipos. Y así podemos identificar eso en cada uno de los puntos o réplicas realizados, de las iteraciones realizadas. Adicionalmente, en color podremos identificar y están organizadas según un rank. En este caso nos aparecerá, por ejemplo, también y muy importante es que el optimizador nos indica cuál es la mejor iteración. Y como pueden ver las instrucciones, iteraciones factibles y mejor iteración. La mejor iteración va a tener una estrella. Y cuando le damos clic, vamos a poder acceder a la configuración que esta tiene a través de la lupa que se encuentra en esta sección. Le damos clic y nos dice la configuración de nuestros parámetros. Nos dice dos máquinas de mecanizado 1, dos máquinas de mecanizado 2, una máquina de mecanizado 3 y así sucesivamente con cada uno de los parámetros. También de estos muy interesantes que podemos elegir qué tenemos en cada eje. Por buenas prácticas recomiendo dejar la iteración en X y variar únicamente el eje Y. Podemos, por ejemplo, analizar el número de máquinas de mecanizado 1.
y nos va a decir cómo se comportó y en dónde se encuentra ubicada nuestra mejor iteración. Entonces, en este caso, nuestra mejor iteración se encuentra con 2 máquinas, pese a que hubo otra que era también factible con 3 máquinas. Y ya con 3 máquinas, 4, ninguna fue factible. Entonces, esta información también podemos analizar cada uno de nuestros parámetros y medidas de desempeño establecidos. Podemos verlo con los operarios también y así podemos hacer un análisis individual de cada uno de nuestros factores de interés. Listo. También podemos volver a correr la simulación desde este punto en caso de que no hayamos quedado satisfechos con los resultados y podemos ver desde esta pestaña de Run el número de la corrida que estamos realizando. Si iniciamos una segunda corrida, nos aparecerá acá la información. También para destacar, muy importante de UpQuest es que nos permite copiar esta mejor combinación directamente desde esta interfaz. Cuando damos clic al escenario y revisamos que tenemos 221, 232 en configuración y vamos a este elemento que se encuentra al lado de nuestra lupa, nos va a decir aplicar estas al modelo, aplicar estos resultados al modelo, el siguiente escenario, y le vamos a decir que sí, solo tenemos una réplica, entonces no lo vamos a cambiar, y es el escenario 76. Le vamos a dar en aplicar. Cuando le damos en aplicar, vamos a minimizar esta pestaña. En nuestro modelo, nuestros parámetros se van a cambiar automáticamente y podemos venir a correr la simulación para analizar acá en detalle con las gráficas pertinentes de nuestro modelo, las cuales también podemos analizar la parte de UpQuest, pero aquí pues las podemos ver en más detalle con una mejor representación visual. Le damos en Reset y corremos nuestra simulación. Vamos a avanzarla rápidamente. Y ya podemos ver, por ejemplo, que no se hizo un nivel de cola gigante como el que se encontraba al inicio, ni que en estos niveles, pues, por ejemplo, en las máquinas, en las salidas, ya hemos aumentado nuestro número de salidas. También tenemos el total de unidades fabricadas, la utilización, y esta utilización va a satisfacer la demanda, las restricciones. Y también podríamos haber establecido restricciones para el uso de nuestros operarios. Retomando un poco, volviendo a nuestro módulo de UpQuest, cuando nos paramos en nuestros escenarios corridos, nuestras iteraciones, podemos ver el valor de la función objetivo. Es decir, en este punto nos ubicamos y nos dice que las utilidades fueron de 12.630. Y si nos ubicamos en la siguiente más alta, que es el rank 2, nos dice que fue de 12.530. Acá en esta gráfica podemos identificar todos los escenarios que han sido factibles y nosotros ya podemos involucrar nuestro criterio también. Entonces, en este caso podemos ver la diferencia entre ambos. Y ya veremos que en este caso, lo que cambia, por ejemplo, en esta configuración es que hay un operario más. Y ya entraría nuestro criterio de si queremos, vemos el nivel de utilización de los operarios y decimos, bueno, nos disminuye un poco las ganancias, pero balanceamos un poco la carga laboral y demás. Se pueden tomar ese tipo de decisiones también, ya a criterio de la persona o del gerente, del director de proyectos o del ingeniero que esté a cargo. Listo. Con esto finalizaríamos nuestro modelo de simulación y de optimización. Daríamos resultados después de haber encontrado la mejor configuración y haber respondido a nuestra pregunta de interés. Daremos pues un espacio para las preguntas y para el cierre del webinar. Recuerden que estas preguntas las pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas de Zoom y allí podremos observarlas. Listo, Sebastián, gracias. Antes de que prosigas con esta última diapositiva, entonces les recomiendo que por favor hagan sus preguntas relacionadas con el webinar en la herramienta y también luego de que Sebastián les dé esta última información que están viendo en pantalla, les voy a lanzar una pequeña encuesta sobre este webinar para darles un poquito de tiempo también para que puedan hacer sus preguntas. Muchas gracias y continúa, Sebastián. Listo, entonces una primera pregunta de Marcos González respecto a iteración y réplica. Voy a abrir nuevamente nuestro experimento, nuestro modelo. Y en nuestra parte de configuración, pues tenemos el número de iteraciones y el número de réplicas. Respecto a las iteraciones, estas van a ser configuraciones con diferentes valores de parámetros y van a ir alternándose. Respecto a la réplica, esta réplica va a ser sobre esta misma configuración. Es decir, tenemos este escenario, podemos tener, esto es una iteración, vamos a hacer una iteración sobre este escenario y tener 30 réplicas. Es decir, que tome estos mismos parámetros y los corra 30 veces con la misma configuración y pues vamos a obtener resultados estadísticos distintos dado a factores de aleatoriedad. Por otra parte,
Tenemos la pregunta de Carlos Vélez Manco. Quisiera preguntar cómo se crea el parámetro que configura el número de operarios que se está utilizando. Esta información la tenemos en nuestro canal de FlexTip. Lo voy a indicar brevemente, pero para ahondar en esto, pues les recomendaría visitar nuestro canal de YouTube, en donde tenemos una sección específica para donde enseñamos ciertas configuraciones en específico. Entonces, en términos breves, nosotros definimos un parámetro, escogemos el tipo y los valores que puede tomar, y luego de esto creamos un grupo de elementos. Cuando tomamos ese grupo de elementos, se nos habilitan unas propiedades. Esa propiedad es la que nos aparece aquí en onSet, que es delete and copy group members. A través de esta configuración, podemos variar entre 1 y 4 y modificar el número de operarios que se encuentra, por ejemplo, en nuestra simulación. Listo, Sebastián, gracias. Mira, aquí hay una pregunta que nos hacen y nos dice, ¿cuál es el beneficio principal de usar OPTQuest en nuestras simulaciones? Gracias. Listo, muy importante. Aunque Experimenter nos brinda una capacidad de análisis, de comparación, OpQuest siempre nos va a arrojar el mejor resultado, el mejor escenario. Y pues en este caso podemos involucrar factores de optimización. No solo vamos a comparar y tener en cuenta nuestro criterio, nuestras capacidades humanas, sino que tendremos una herramienta que muy potencial, que lo hace muy rápidamente, como pudieron observar, fueron como unos 30 segundos, un minuto, y nos entregó un análisis de muchos escenarios, de más de 200 escenarios analizados, con la mejor respuesta posible dentro de ellas, que nosotros, digamos, si hacemos experimentar, tendríamos que plantear cada uno de esos escenarios y analizarlos individualmente. Aquí podemos establecer también objetivos, y no solo uno, sino múltiples objetivos. Entonces, respondiendo a esa pregunta, podemos maximizar, por ejemplo, una función de utilidades, que fue el objetivo de la sección de hoy. También podemos reducir costos, podemos también reducir o mantener o aumentar el número de máquinas, reducir el número de operarios, maximizar el nivel de producción de cierto tipo de unidades, y se pueden establecer al mismo tiempo. Listo, Listo, Sebastián, gracias. Mira, es aquí, qué pena, hay otra pregunta que nos dice que cómo podemos adquirir OPTQuest en nuestra empresa. listo. Respecto a cómo adquirir OpQuest en nuestra empresa, es una licencia totalmente distinta, y para eso tendrían que conectarse o comunicarse directamente con nuestros asesores comerciales. Ellos también pues pueden dar sus datos y ellos los contactarán a ustedes internamente. Continuaré con otra pregunta. Los costos en el planteamiento inicial, ¿dónde se utilizan? Esta pregunta es de John Alexander, perdón, listo. Esta pregunta, como pueden ver acá en la parte de la función objetivo, donde dice unidades producidas se multiplica por 30. Esta es la utilidad, que es la diferencia entre el costo y el ingreso. Y las tenemos implementadas en esta función objetivo. Luego dice unidades producidas tipo 2 por la utilidad de esas unidades, y asimismo con las unidades tipo 3. En el modelo de Flexim, ¿dónde se definen los parámetros y la notación matemáticas usados en la ecuación de la función objetivo? Esta pregunta es de Rafael. Entonces, en esta sección, como pueden ver donde dice constraints, esta es la traducción en inglés de restricciones. Aquí tenemos las lógicas, nuestras restricciones de demanda y de utilización que están en el enunciado, en donde tomamos entre estos paréntesis cuadrados el nombre que le dimos al parámetro o a la medida de desempeño en la simulación en la tabla, y luego le establecemos las lógicas de si son mayor o menor, o si debe ser igual estrictamente. Estos parámetros pues se definen en las tablas que hemos mostrado al inicio. Desde nuestro módulo de Toolbox se pueden crear las tablas. En esta parte de Model Parameter Tables creamos los parámetros. Y pues ya se nos despliega este menú que tenemos que configurar. Listo. Sebastián, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿puedo usar OPTQuest para realizar optimización de recursos? Un poco más de claridad en la pregunta. Si es optimización en cuanto a cuánta maquinaria debemos utilizar, se puede establecer una función objetivo para minimizar el número de máquinas, pero no es una buena práctica utilizar un parámetro para minimizar eso. Es mejor establecer otro tipo de funciones objetivos. Podemos establecer, por ejemplo, para controlar esa parte, estas restricciones de utilización. Entonces, no nos vamos a enfocar en minimizar las máquinas, sino en tener una restricción en donde, digamos, se tiene que utilizar la máquina más del 60% para poder introducirla dentro de la planta. Esa es una restricción que podemos tener como para abordar un poco ese problema.
Listo, Sebastián, puedes compartir la última slide de tu presentación, por favor, para las personas que están interesadas en el tema de asesoría empresarial o en alguna pregunta que tengan acerca de Flexim. Con ello también respondemos una pregunta que nos hace Rafael Borda, es, ¿hay algún webinar en el canal donde se explique cómo crear y configurar los parámetros? Sí, señor, digamos que eso hace parte de nuestro currículo, de nuestra capacitación básica. Entonces, creo que Rafael es una persona de una universidad, entonces puede contactarnos en hola@flexim.co y de pronto ahí le pueden dar mucha más información. Para, Entonces, no sé si quieres decir algo más, Sebastián. para complementar un poco esto de la creación de parámetros y configuración, también tenemos un e-learning completamente especificado y también una capacitación en herramientas de estadísticas. Entonces, allí podrán encontrar más información acerca de esto en caso de que quieran capacitarse o aprender de manera individual. Listo, Sebastián, gracias. Les recomiendo a las personas que de pronto nos puedan colaborar con la votación que lanzamos hace unos minutos. Para nosotros es muy importante saber su opinión acerca de nuestros webinars, de cómo nos vieron en el tema de desarrollar y demás. Entonces, recuerden que pueden contactarnos a ese correo electrónico que están viendo en pantalla, hola@flexin.co, y les vamos a dar mucha más información en los temas específicos que soliciten. Listo, aquí hay otra pregunta que es también sobre la función de optimización. Esta función de optimización nosotros la planteamos. Eso ya va de acuerdo al objetivo de la optimización y para esto pues se hace un análisis, se hacen ciertas reuniones y uno define cuál es el objetivo de hecho del modelo y qué queremos maximizar. Listo, ¿Qué Sebastián, queremos gracias. optimizar? También les recuerdo que este webinar está siendo grabado y se va a ser subido a nuestro canal de YouTube Fleximandina el próximo jueves para que estén pendientes. Igual también apenas esté ya en la plataforma, se va a ser notificado por redes sociales para que estén muy pendientes. Recuerden que nos encuentran como Flexim Andina en Facebook, LinkedIn y YouTube. No sé si hayan más preguntas, Sebastián, y si no, ya podemos dar por finalizado nuestro webinar del día de hoy. Dame un segundo. Listo, Sebastián. Entonces no hay más preguntas. Entonces, muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Recuerden que esto va a ser subido entonces el jueves de la próxima semana. También les vamos a notificar por correo electrónico y por redes sociales cuál será el próximo webinar, que va a ser, si no estoy mal, el 21 de marzo. Nuevamente es un jueves a las 11 de la mañana, hora Colombia, para que lo tengan presente, por favor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy y muchas gracias, Sebastián, por tu presentación. Vale, con gusto, Daniela. Hasta luego a todos. Gracias, hasta luego, que tengan buen día todos.